Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban ustedes mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por siempre estar pendiente de este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio lleva por nombre En Comunicación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Esta noche voy a estar conversando, como ha sido anunciado, con el doctor, con el médico cirujano Pedro Roberto Ruiz. Ya Pedro Roberto Ruiz es prácticamente un invitado recurrente a este espacio. Porque, bueno, con el doctor Pedro Roberto Ruiz, que ya está por allí, y ya le voy a dar la entrada, conversamos no solamente de lo que tiene que ver con medicina, y hoy en especial vamos a hablar sobre todo lo relacionado a la pandemia, al COVID, sino que también podemos hablar de política con el doctor Pedro Roberto, puesto que él es desde hace muchos años dirigente político. Vamos entonces a darle... Si ya le estamos dando entonces el pase a la transmisión a Pedro. Buenas Pedro, noches. ¿cómo te va? Bien, déjame subirle volumen a esto. Yo no sé si me estás escuchando bien. Sí, perfecto, yo perfecto. Qué bueno. ¿Tú me escuchas Buenas bien? noches. ¿Cómo estás, Te José? ¿Cómo te escucho bien. va? ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho, yo te estoy escuchando bajito, Ajá. Mira, pero oye, si tú me sí, sí, escuchas bien, no hay problema. está bien. Oye, Pedro, te ve fresco, ¿vale? Parece Sí, que sí. esa es la nueva crema y la nueva afeitadora. Bueno, Mira, de 15 batallas, ese negocio de ser migrante no es fácil, ¿vale? es verdad. Cosa tan difícil. Pero bueno, eso nos tocó y ¿qué más vamos a hacer? Pues aguantar la pela, como dicen. Tenemos muchísimas cosas que hablar y poco tiempo, ¿no? Y vamos a tratar de abordarlo todo en el marco que podamos. Fíjate, yo quisiera comenzar, hoy vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con el COVID. Yo quisiera comenzar con que nos explicaras esta medicina que se está usando, bueno, supuestamente se ha estado usando y ha dado ciertos resultados, eh, digamos que positivos, de algunos reportes, no sé si con rigurosidad científica, de la ivermectina. Y bueno, y prácticamente todo el mundo anda entonces comprando como loco este medicamento porque, bueno, ya se vendió la idea de que cura o previene el infectarse con COVID. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Pedro? Vamos a comenzar por allí. Ok, bueno, José, buenas noches y buenas noches a todo tu público, no solamente el que lo ve en vivo, sino a los que de forma recurrente van al programa grabado en tu canal. Quiero saludarlos, te quiero darte gracias a ti también en ese mismo sentido porque siempre me invitas, tienes la cortesía de que conversemos abierto al público, ¿no? Y a veces tenemos también nuestras conversaciones en lo particular y eso es un gran gesto de amistad y un gran gesto de confianza, el cual yo lo valoro y lo hablo con mis hijos, ¿no? Y le digo, mira, yo conozco a José desde, yo creo que por lo menos 20 años atrás que trabajábamos en la calle durísimo, ¿no? Y poco a poco, bueno, el tiempo ha sido muy infame con nosotros porque nos ha quitado muchos espacios de actividad y mucho que aportarle a nuestro país, José.
porque tú eres un hombre que tienes mucho conocimiento comunicacional y fíjate que contra viento y marea has logrado mantener un medio de comunicación con una calidad extraordinaria de invitados que cuando tú los escuchas, puedo estar o no puedo estar de acuerdo con las opiniones emitidas, pero yo no puedo dejar de reconocer que tú tienes una cartera de invitados impresionantemente buena. O sea, pocas veces, ¿no? Yo digo pocas veces, porque si tú eres titular de un programa de conducción en uno de nuestros antiguos canales de televisión, producción lo hacía, producción te llevaba el invitado, pero el trabajo que tú tienes es duro, porque tú mismo tienes que hacer el trabajo, fortalecerlo, demostrar, y una cosa que te voy a felicitar de verdad ha sido el equilibrio, porque tú, verdad, tienes un equilibrio. Yo no te he sentido nunca que tú te hayas ido ni para un lado ni para el otro, para no hablar de derechas ni de izquierda, nada de eso. Yo siempre te he sentido en el medio y cuando te casas con una idea, te casas con una idea con los pies sobre la tierra y se te respeta y qué bueno con eso. Ok, bueno, entrando un poquito en materia. Gracias, Pedro, gracias eh, por ese reconocimiento. sí, sí, Siempre, sí. siempre es agradable recibir. Es falsa modestia cuando alguien dice que no le importa, pero es agradable y uno se siente muy bien cuando alguien reconoce el trabajo que uno hace a diario. Fíjate, mi rutina es de 6 de la mañana a 12 y 1 de la mañana todos los días. Quizás el domingo no, pero por lo menos de lunes a sábado yo estoy trabajando desde las 6 de la mañana que me levanto hasta las 12 o 1 de la mañana, todos los días, y el trabajo es realmente fuerte, ¿no? Y te confieso, Pedro, disculpa que aproveche esto para No, no, decirlo, no, que tenemos el tiempo para conversar y sí, fíjate tú, mira, así, es que te no es ni decía un cumplido, José. que a mí no me, a mí, fíjate, a mí no me, no, yo, si fuera por mí, yo no tuviera redes sociales, no tuviera perfiles en las redes sociales y me desentendiera de las redes sociales, porque te confieso que a mí me hace sentir como preso el tener que atender, porque atiendo muchas redes sociales, además del portal, bueno, y el análisis, estar leyendo a cada momento mil cosas para uno tratar de estar bien informado. No, no, porque no es informarse, es estar bien informado, que es una cosa completamente diferente. Entonces, bueno, cuando uno trata de estar bien informado, tú buscas la información en los medios más adecuados, más serios, más responsables, y bueno, y estás contrastando completamente. Eso es un trabajo bien arduo, y las redes sociales, si fuera por mí, te lo juro, yo no estuviera en las redes sociales y O creo que sea, fuera más feliz. Yo tuve 3 meses, comenzando el 2020, Pedro, sin teléfono. El teléfono me lo robaron, y no me podía comprar otro, o sea, sin teléfono, me refiero inteligente. Tenía por ahí uno que llama uno tapa amarilla y eso, y con eso me defendía, pero no tenía dinero para comprarme un teléfono inteligente, así de sencillo. Y tuve casi 3 meses sin teléfono y te juro, e incluso trabajando fuertemente. Y te aseguro que fui la persona más feliz del mundo en esos 3 meses. Pero bueno, nada, igual uno le pone pasión a su trabajo. así, yo te lo digo, no lo sientas como ni siquiera como un cumplido, hermano. Yo le estoy reconociendo su labor. Y yo sé cómo es tu trabajo. Yo me acuerdo que te entregaba a las 11:35, 11:45 las pautas del día en la campaña y a la 1 estábamos en la pauta noticiera de por lo menos 4 noticieros nacionales a la 1 de la tarde. O sea, tú te llevabas ese material y en 40 minutos lo editabas, lo trabajabas, lo preparabas y salía a, a los medios de comunicación al aire, porque inclusive yo no había terminado la actividad y en mi televisor portátil veía la pauta que tú estabas haciendo de lo que habíamos hecho. Bueno, ivermectina, ¿no? Ivermectina es un antiparasitario. Los antiparasitarios,
como esas medicinas que funcionan ya dirigidas para eliminar cuerpos vivos, tienen un mecanismo de acción. Y esta medicina es básicamente de uso veterinario. Los humanos usamos poco esa medicina, aunque sí podemos usarla de acuerdo al peso de la persona. Cuando tenemos pacientes que tienen una infestación importante de unos ascaris, ¿no? No vamos a entrar en nombre y en detalles de cuáles son los ascaris como tal, pero los ascaris son las lombrices, nosotros, la generación de nosotros las conoce a la perfección. Este, en algunos de estos tipos de ascaris se utiliza ese medicamento que tiene esa indicación. Este medicamento ha sonado mucho en el último año y medio como un elemento de prevención para la infección contra el COVID-19. Muchos lo venden la idea como que si es un tratamiento para el COVID-19. Yo te voy a decir dos cosas. Lo primero es que no es tratamiento porque no tiene, o sea, la estructura de la medicina no está preparada para atacar los virus. Pero el componente de la medicina puede hacer algún cambio en el medio interno o en el medio extracelular o en el medio paracelular o en la barrera celular de nuestro organismo, que de alguna forma coincide con las estadísticas que dicen que quienes estén usando ese producto no se enferman del COVID-19. ¿Cómo podemos decir si eso es verdad o es mentira? Necesariamente tú tienes que demostrarlo haciendo evaluaciones. O sea, tomando una población, tres grupos de poblaciones, por ejemplo, 3.000 personas, 1.000, a 1.000 le vas a dar azúcar, a 1.000 no le vas a dar azúcar y a 1.000 le vas a dar el producto al que tú quieres estudiar. Y tú vas a ver cuál es la reacción que ellos tienen. Si de los que tomaban la medicina, de 1.000 se enfermaron 100, de los que no tomaban la medicina, de 1.000 se enfermaron 100, y de lo que tú le diste azúcar, de 1.000 se enfermaron 100, no está pasando nada. O sea, pero es una medicina para el cerebro, porque te baja la presión, te tranquiliza, y algo muy importante en el proceso de enfermarse, que no te baje las defensas. Cuando tú frente a una enfermedad se te bajan las defensas, tú te enfermas. Y la enfermedad puede ser muy sencilla, pero si no tienes defensa, te puede matar. Como sucede con algunas enfermedades que producen inmunidad y que afectan al proceso inmune orgánico y bacterias que no son normalmente agresivas para el ser humano, terminan por matarla. Entonces, cerrando el tema de ivermectina, yo te puedo decir que si tú crees que tomando ese medicamento y tomándolo en la proporción que han recomendado cualquier cantidad de especialistas, porque sí es verdad que he escuchado y he visto muchas propuestas de esta enfermedad por gente que sabe manejarla, que la maneja, por médicos veterinarios, por farmacéuticos, y dicen, no es lo habitual para el consumo humano, pero si usted la quiere tomar, tómela en esta concentración, porque a lo mejor le puede servir. Bueno, le puede servir. O sea, que puede ser una posibilidad siempre y cuando la tomes en la concentración. Si no la tomas en la concentración, si la tomas menos o si la tomas más, tú vas a tener consecuencias. Si la medicina pudiera ejercer algún tipo de control homeostático en tu cuerpo y tú la tomas por debajo de la concentración, vas a quedar muy mal con el COVID. Pero si tú subes la concentración, porque crees que poniéndole un poquito más, un extra, vas a curarte más rápido o te vas a prevenir, tú vas a afectar probablemente al hígado. Y una vez que tú le hagas daño al hígado, el hígado, ese daño es permanente porque se convierte en una cirrosis y pierdes un gran órgano del organismo, que a lo mejor te daba COVID y en 4 días lo superabas. Pero si te enfermas o una hepatitis o una hepatitis necrotizante por el uso de un tóxico por sobredosis en el hígado, tú vas a perder el hígado. Y eso sí no se recupera más nunca. Ok,
En el tema, para salir un poquito ya de la ivermectina, también te puedo decir que hay muchísimos videos que hablan de soluciones acidificadas, toma de cualquier cantidad de Ok, producto. pero una cosa, Pedro, pero tú como profesional de la medicina, como científico, se lo recetarías a tus pacientes. Yo no lo prescribiría, pero eso es como la religión. Yo le puedo decir, no reces, pero si tú crees que rezando te va a resolver, bueno, pero yo no lo prescribiría porque no, va en contra del proceso científico. Si yo voy a atacar un virus, yo no voy a atacar un virus con un antibacteriano. Así de sencillo. O sea, las bacterias tienen su tratamiento y los virus tienen su tratamiento. Hay que saber de virus para poder atacar los virus. Y cuando yo escucho poco porque ya en realidad me he salido de esa vorágine de COVID-19. Me he salido de verdad, ¿no? Pero cuando escucho algo interesante que me manda, mira Pedro, escucha esto. Yo lo que observo y que hay grupos, inclusive grupos profesionales, que desconocen lo que, o sea, yo creo que se les olvidó o no recapacitan de lo que van a decir, porque de verdad que hablan del virus como que si fuera el virus una bacteria. Mira, los organismos, los organismos que nosotros podemos considerar como organismos vivos son aquellos que tienen una membrana celular. Si no existe membrana celular, no están considerados como organismos vivientes. La membrana celular es lo que envuelve. Si nosotros nos vamos un poquito para el pasado y vemos aquellas imágenes que se hacían con el microscopio en los laboratorios nuestros, ¿no? Cuando estudiábamos bachillerato y veíamos amibas, que tú veías la amiba que era algo que se movía, que era una célula grande, así como una célula de cebolla. ¿Te acuerdas de eso? Eso es una célula. Eso que está alrededor es la membrana celular, pero te lo voy a poner grandote, de este tamaño. Un huevo de gallina, cuando tú partes un huevo y lo tiras en el sartén, eso es una célula que tiene un núcleo amarillo y un protoplasma que es el plasma. Eso sí es un ser vivo. Para eso sí se le puede utilizar un antibiótico, porque los antibióticos funcionan de dos maneras. O matando la bacteria dentro, entran dentro de la membrana celular y destruyen adentro, o se pegan a la membrana celular y la asfixian. Entonces, por eso es que tú cuando escuchas de antibiótico dices antibacterianos, bactericidas y bacteriostáticos. Los bacteriostáticos no matan la bacteria, sino que hacen un control del medio y impiden que ella se reproduzca. Y los bactericidas sí van directo a la materia, pero no hay viridicidas como tal. Hay sustancias que producen antisepsia y asepsia de las zonas donde puede existir virus. Porque el virus es otra cosa. El virus, ¿te acuerdas que vamos a hacer la remembranza de aquellos programas que hicimos antes, cuando yo te decía que el virus es como un email, ¿no? Es como un email y ahorita vamos a entrarle de lleno a esa figura que es muy buena y que se va a seguir reproduciendo para que hablemos del tema de vacunas como tal. Yo no sé si tenés algún otro comentario con respecto a lo que sería tratamiento. eh, Sí, pero ¿qué tratamiento es el que, por decirlo de alguna manera, está aprobado o se recomienda o la Organización Mundial de la Salud lo receta? bueno, ¿Qué tratamiento real? fíjate, la Organización Mundial de la Salud ha dicho mucho y como todo proyecto progresista dice poco, ¿no? Todo lo que habla, pero no dice mucho. Entonces, tú dices ahí, oye, qué lástima que nuestro principal organismo a nivel mundial esté más enredado que lo que están en el kilo de estopa. ¿Tú sabes quiénes sí han estado hablando permanentemente de forma muy precisa y sana? Los grupos médicos de Europa, Italia, España, Portugal y otro grupo en Alemania, otro grupo de ya Medio Oriente, es que sí están hablando y están diciendo las cosas como se dice en el mundo científico. Fíjate, un proceso viral
ataca a una población. Ese proceso viral que ataca a esa población va a afectar a una cantidad específica. Y cuando se recurren a las cifras reportadas de COVID-19 específicamente, se comienzan a ver que puede existir mucha gente afectada de COVID, pero que muy poquitas personas hacen enfermedad COVID como tal o complicaciones del proceso COVID. Y de ese grupo que hace complicaciones del proceso COVID, hay un grupo mucho más pequeño que sí se enferma de COVID. Ahora bien, nosotros para la gripe, ojo, COVID-19 no es una gripe. COVID-19 es un proceso más difícil que gripe, porque viene con muchas variantes dentro del organismo, afecta muchas partes del organismo. La gripe es un proceso transitorio que también mata. Y las comparaciones serias entre las gripes o la influenza a nivel mundial, comparada con las muertes por COVID-19, de forma tabulada y específica, son mayores. COVID mata menos gente que lo que mata la influenza a nivel mundial. Eso no se dice. ¿Y por qué no se dice? Porque todo el que se muere le ponen el sello COVID. COVID-19, COVID-19, COVID-19. Y ten eso por ahí anotado porque eso es un tema importante político que vamos a tocar en el transcurso de la conversación, ¿no? Pero refiriéndonos entonces al proceso de cómo tratar al COVID. Tú te acuerdas que en aquella oportunidad, y las personas que nos escuchan, yo te decía que esos grupos de estudio habían conseguido dos tipos de presentación grave de la enfermedad. Un grupo que presentaba alteraciones hematológicas y un grupo que presentaba alteraciones de su sistema de defensa, específicamente de un proceso de defensa que nosotros llamamos, que se llama el complemento. Dependiendo de cuál es el tipo de virus que te va a atacar, viene el tratamiento. Para ponértelo sencillo, una persona que se enferma de COVID-19, en lo que esté enferma, más allá de hacerle las pruebas de que si la tiene, que si no la tiene, que si le dio, si no le dio, si le subió la enzima o no le subió, que si la enzima B, A, C, etc. Más allá de todo eso, es diagnostícate el virus y una vez que diagnostiques el virus, determina qué va a hacer este virus. Si este virus va a afectar el sistema sanguíneo o va a afectar el sistema de defensa. Si va a afectar el sistema sanguíneo, tú le pones un protector del sistema de coagulación, un anticoagulante. ¿Cuál es el anticoagulante más usado? La aspirina. Y ese virus lo va a tratar con aspirina. No porque la aspirina va a matar el virus, sino la aspirina previene los daños que va a hacer el virus. Pero si el virus va por la otra vía, cogió la otra calle y va al consumo del complemento, tiene que ponerle esteroides. Cuando tú lees los protocolos, le ponen aspirina, esteroides, le ponen todo al paciente, le ponen antirretrovirales, le ponen... Después que el virus entró en tu cuerpo, entró. Si no lo puedes controlar con tus propias defensas, tienes que usar defensas extranjeras. Una defensa extranjera, ¿cuál es? Un plasma, el plasma de una persona que haya sufrido la enfermedad y la haya superado, que es el tratamiento más fidedigno para usar y curar a una persona enferma de COVID. O sea que toda vez de estar gastando esos $2.500 diarios que yo leo en proceso de química, o sea, hay que tener una buena provisión de plasma, de plasma de pacientes post-COVID, que eso va a resolver bastante el problema porque le estás poniendo como que si le pusiera una vacuna. Y le estás dando a la persona el verdadero material de defensa que necesita para atacar la enfermedad, para atacar el virus, para tener ese virus en control, que donde ese sistema defensivo donde consiga el virus lo atrape y lo deseche, que las células encarguen lo demás, mientras que tu organismo comienza a prepararse y a reaccionar para también atacar al virus. Técnicamente, José. Lo peligroso aquí, Pedro, es entonces las patologías preexistentes y tratar de mantener a raya esas patologías persistentes, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, problemas del corazón, más que nada, porque ¿qué es lo que se espera? ¿O qué es lo que esperan los médicos? Que como tú lo dices, que el propio organismo sea el que se defienda, que actúe para lo que fue hecho el organismo.
Pero el problema viene cuando se complican con las patologías persistentes, ¿es así? Sí, claro. Y las patologías preexistentes van a estar en personas jóvenes o en personas adultas. Cualquier persona en cualquier rango de edad puede tener una enfermedad preexistente cualquiera. Sin embargo, las personas adultas, además de una condición preexistente que pueden tener una situación que es la situación de la edad, del tiempo de edad. ¿Y qué te dice que la edad puede ser peligrosa? Simple y llanamente porque una persona, después que pasa los 50, 55 años, su sistema de reserva corporal comienza a disminuir. No es igual la respuesta o la reserva pulmonar de una persona de 20, 25 años a la de una persona de 65 años, por las razones que sean. Se endurecieron las venas, se endurecieron las vías respiratorias, hay fibrosis pulmonar, son muchas cosas. A lo mejor tú eres el hombre más sano del mundo, pero la edad no perdona, el tiempo no perdona. Y vamos a estar claros, son 65 años funcionando ese sistema, mientras que tú tienes 25 años funcionando el otro. Pero alguien de 25 años es asmático y el virus le da por la vía del consumo de complementos, que es el que tiene más afinidad por la parte respiratoria. Y te voy a decir, así como el asma mata, imagínate tú asma más COVID. Ese paciente necesita ser rápidamente asistido, ese paciente necesita obligatoriamente mantenerle una hematosis controlada a través de un proceso de intubación. ¿Todos los pacientes que le da COVID tienen que dar intubación? No. Solamente van a intubación los pacientes que hacen insuficiencia respiratoria. Y eso tiene unos valores precisos que cualquier médico que por lo menos lea un libro básico de emergencia o de fisiología respiratoria y fisiopatología respiratoria sabe cuáles son los signos de una insuficiencia respiratoria. Pero no es eso que se decía antes, que había que tener 1 millón de respiradores en eso es puro, eso es mentira. Eso es mentira y eso se demostró y quedó bien demostrado. O sea, el paciente COVID no va a una intubación. El paciente COVID que va a intubación es un paciente que requiere porque en el tiempo él se deterioró y necesitó una asistencia ventilatoria. Pero muchos pacientes no necesitan eso y mucho menos si lo atacan a tiempo. Si el paciente va por la vía hematológica, que eso es una prueba que se le hace al paciente y dice, se le hacen 2 pruebas, la prueba A y la prueba B. La prueba A dio positiva y la B no dio positiva. Este paciente va a hacer coagulación intravascular diseminada, tratamiento ya de inmediato, anticoagulación, prevención, prevenir, la gripe le va a dar, él se va a poner griposo, pero tú le vas a tener controlado lo que lo va a matar, que es la coagulación intravascular diseminada, que lo puede matar a las 4 o 5 horas de haberle pegado la coagulación intravascular porque se hace taponamiento o después que se instale la coagulación intravascular diseminada porque se produce un sangramiento masivo intraorgánico y él se muere con una hemorragia interna. El otro respiratorio también, pues si ese tapón de moco, esa cantidad de moco que circula normalmente dentro de nuestras vías respiratorias, se condensa y se convierte en un tapón, se tapó, no pasa aire y el paciente fallece. O sea, las dos variables del COVID-19 son muy graves, de verdad que son muy graves, pero no son las complicaciones habituales como tal. Ahora, ¿por qué tú puedes tener pacientes muy mal? Porque son pacientes que están muy mal tratados. Si usted hace mal diagnóstico, hace un mal tratamiento. Eso sí tienes que tenerlo claro, ¿no? Y tú no puedes masificar el tratamiento, porque la masificación de tratamiento no es como una campaña de vacunación ni una campaña de administración de hierro sérico o una administración de ácido fólico en las mujeres embarazadas como campaña preventiva nacional. No, tú tienes que ver al paciente como tal. Y el paciente tiene que estar en contacto, debería estar en su casa. Si algo que demostraron los grupos europeos es que el hecho de tener, esto lo hablamos ya hace un año, el hecho de tener pacientes con COVID juntos en el mismo espacio empeora la situación y eso tiene que ser
Eso, imagínate que tú tengas 100 enfermos de COVID en el cuarto y tú tengas 100 COVID dando vuelta ahí. Cada uno se pone peor. Porque el COVID que era malo del paciente B1 pasa para el 2 y se pone peor. Y ahí tú vas poniendo, bueno, eso lo demostraron hace un año. Y ellos crearon un protocolo de que los pacientes verdaderamente graves que iban a hospitalización, esos pacientes se ponían individuales, eso no tenían contacto con más nadie. Entonces, ahora yo te pregunto, ese hospital de campaña que tenemos nosotros ahí detrás del Hipódromo Nacional de Rinconada, o sea, hacer eso es no haber leído el tema de educación médica continua, y es una crítica fuerte que hago, porque esas son cosas que se tienen que aprender y que se tienen que aplicar. O sea, eso no va más allá, eso no va a curar a nadie. Y quiero decirte con esto, yo te he dicho que anotáramos este punto, porque el COVID-19 es verdad que está afectando, y está afectando al mundo, y económicamente lo ha afectado, y desde el punto de vista de salud lo ha afectado. José y todos los que nos estén escuchando nos vayan a escuchar. La gente se sigue muriendo de lo que se muere normalmente la gente. La gente se muere de cualquier cosa. Entonces, Pedro, en el hospital tal se murieron 55 personas. Bueno, yo creo que a lo mejor se murieron 55 personas, porque si tú me lo estás diciendo, es posible que sea una gran verdad. Pero, ¿dónde están las causas de muerte? Porque es que la gente se muere de infarto, la gente se muere de apendicitis, la gente se muere de infarto intestinal, la gente se muere de arritmia, la gente se muere de ACV, la gente se muere de envenenamiento, la gente se muere de cualquier cosa. La única condición que tú necesitas para morirte es estar vivo. Dice que es condición sine qua non. Pero no le puedes poner a todo COVID. Y, ojo, si la gente no come, se muere de desnutrición. Si la gente necesita su medicina, se muere por falta de atención médica. O sea que 55 personas que se mueran, pero si no comieron, ¿de qué se murieron? No fue de hambre. Si esas 55 personas que hace un año no se toman su tratamiento para la atención, o que no se toman su tratamiento para la diabetes y se murieron, no se murieron por una irresponsabilidad de no darle el tratamiento que esa gente tenía. Ah, no, todo es COVID. Y es COVID, es COVID, es COVID, es COVID, es COVID. Bueno, pero si eso es lo que se quiere asumir, bueno, sigámoslo asumiendo. Pero yo creo que la verdadera responsabilidad es ser ecuánime en cuál es la causa de muerte que nos está afectando a nosotros en la población. Por otro lado, cuando nosotros vemos las estadísticas de muertos mundial y que coinciden con otros países, José, esas mismas estadísticas deberían de afectarnos al resto de los demás países, porque es el mismo virus que está pasando. Lo más que pudiera ser es decir, bueno, vamos a encajonarnos dentro de los hemisferios. El hemisferio tal, vamos a ver cómo funciona a nivel tropical, vamos a ver cómo funciona entre los paralelos tal y tal la enfermedad. Eso es lo que pudiera ser, y a lo mejor diera, de acuerdo a una curva estadística, una variante. Tú dices, bueno, en el percentil tal, a los que tienen temperaturas de 28 grados, y en el percentil tal, a los que tienen temperatura de menos 22 grados. Eso sería lo sano. Pero decir que en el país tal se murieron 11.000 personas en un año de COVID-19 y en el país tal se murieron 5 millones de COVID, eso es mentira. Eso es mentira. Eso estadísticamente es mentira. Porque eso no se representa. Eso no representa. Eso lo que dice es, estás metiendo en un diagnóstico una enfermedad y estás tapando otra que a ti te conviene tapar. Así de sencillo. Te voy a decir esto. Cuando nosotros cuando hacíamos el posgrado y teníamos el posgrado, o cuando yo hice mi posgrado, que pasé por mi posgrado, a nosotros nos hacían presentar cada 3 meses unas estadísticas de cómo atendíamos los casos. Y cuando nosotros presentábamos en emergencia que habíamos atendido en porcentaje menos de 11 pacientes de apendicitis aguda, el jefe de servicio así que, y cuando nosotros presentábamos una estadística y decíamos, no, atendimos 15, doctor, como para quedar bien con el jefe, el tipo así que, ¿por qué?
Porque las apendicitis, la gente se enferma, mira, la frecuencia estadística mundial de enfermedad es 11 por mil. En Venezuela eso sube porque Venezuela es un país muy violento y nosotros tenemos tres grandes causas de violencia, que son las armas de fuego, los abusos de violencia física y los accidentes de tránsito, especialmente por las personas de uso de motocicleta. Entonces, eso nos cambia la estadística nuestra, pero el resto, si nosotros sacamos esa corrección estadística de los accidentes y del abuso de armas como tal, nosotros seguimos enfermándonos con 11 por mil. Entonces resulta que cuando la estadística decía que yo estaba operando 9 pacientes de apendicitis en ese lapso de tiempo, yo no estaba examinando a los pacientes y 2 o 3 pacientes con apendicitis se nos iban del hospital, que era la responsabilidad de nosotros diagnosticarlo y operar. Pero cuando operábamos 14 o 15, no lo estábamos haciendo bien, sino que estábamos operando pacientes que a lo mejor no era una apendicitis, que podíamos contemporizar un poquito con el tiempo. Eso se justifica en los hospitales de emergencia, porque no es igual tener un paciente 7 días hospitalizado para diagnosticar un apéndice que tenerlo 48 horas operado por apendicectomía. Esa era una cuestión técnica desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista académico. Si se te parece, si tiene los valores y hay una clínica de apendicitis, opéralo. Que el patólogo diga después si fue una apendicitis o no fue una apendicitis. Generalmente de cada 100, 2 son en blanca, pero eso justifica que los pacientes no te pasen tiempo y se nos conviertan después en una peritonitis apendicular, que eso sí es grave. Eso puede estar pasando entonces con las cifras de COVID. O sea, no todo el mundo puede estar muriéndose de COVID. Hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que se está muriendo porque no es el tratamiento y no es sano seguir tapándole el bulto a la situación como tal. Yo creo que eso sí debe ser sano y es posible, ¿no?, que decirlo tenga sus consecuencias, como en los últimos 14 años hemos venido sufriendo nosotros. Aparte que nuestro ministerio tiene más de 20 años que no lleva estadísticas, pero esa es la realidad, esa es la verdadera realidad. Pedro, O por lo menos la que yo opino. La Academia de Ciencias el año pasado hizo una proyección o presentó una proyección donde decía que para el mes de noviembre se estarían presentando alrededor de 3.000, 4.000 muertes producto de COVID por día y 14.000 contagios aproximadamente por día. Eso, bueno, hasta donde sabemos, no ocurrió así como se proyectó. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y en base a qué se hizo esa proyección? ¿Estuvo bien estudiado? ¿Fue algo al voleo? ¿Qué se puede entender? Hay que ver los escenarios, hay que ver los escenarios en el que el científico hizo la proyección. Puede ser, ¿no? Porque nosotros no tenemos estadísticas fijas hasta que pasa el año y tenemos los anuarios que recogen el total de las enfermedades. Pero tú sí puedes hacer proyecciones de contaminación, contagio, o simple y llanamente tú puedes tener una proyección de cómo se te va a desarrollar un programa, porque son escenarios y son ¿cómo te digo? Modelos que se van repitiendo. Los modelos lo que te van a servir única y exclusivamente es para tomar prevención, para tomar medidas. Los modelos no te van a servir para jugar a la lotería. O sea, si tú dices, es que se tienen que morir 1.500 porque se tienen que morir, no, pero es que esa no es la idea del modelo científico. El modelo científico te dice, si tú no haces esto es lo que pudiera pasar, pero si haces esto es lo que va a pasar. Y en la medida que vas desarrollando el tiempo, lo vas ajustando a los parámetros de tu modelo y te vas dando cuenta de dónde están las variables que tú tienes control y las que tú no tienes control. Para decírtelo de una manera, nosotros no tenemos control absoluto, de quién se va a enfermar de COVID o no. Eso no existe. O sea, técnicamente todos vamos a estar en contacto en un momento de nuestras vidas, de aquí a 10 años, con COVID-19. ¿Qué es lo que dice el escenario o el modelo científico de proyección? Que si tú estás en contacto de aquí, tú le haces un cálculo
de cuál es la mortalidad del virus, lo aplica y lo corrige en los 3 grupos etarios, mayores de 50 años, entre 50 y 20, y los menores de 20. Y eso te va a decir en cada sector, de acuerdo a la medida estadística, que son un logaritmo que lo tiene desde que nosotros estudiamos matemáticas, ¿te acuerdas? Las tablas matemáticas y logarítmicas. Eso está ahí, esos son cálculos. Pero ¿qué va a pasar entonces? A ti, José, se te ocurre y te dice, Pedro, pero si le ponemos vacuna a la gente. Ah, pero si vacunamos a la gente no se muere tan nadie. ¿Ven? Entonces ya modificaste con una decisión que tú tomaste un escenario y un modelo estadístico. Por eso te digo, los modelos estadísticos no es para cumplir. El único modelo estadístico que yo quisiera aprender y que se cumpliera es el de jugar loto. Pero tampoco, él como es estadístico, él tiene una frecuencia de 33% en asertivo pero vamos a ponernos aquí un poco cacciosos, ¿no? Ajá, pero cuando yo lanzo a la sociedad y digo que, mire, preveemos, hay probabilidades de que para tal fecha los casos en el país sean millones. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, Pedro? O sea, okay. Eso no es causar pánico de alguna manera en la población cuando no tengo la certeza de que eso realmente va a ser así, sino que es una posibilidad. Claro, y sobre todo quién lo dice. Y sobre todo quién lo dice. Porque si esas proyecciones te las dice un científico, él te va a hablar con números. Si esas proyecciones te lo dice un psiquiatra, él te va a hablar con instrumentaciones y herramientas para entregarte la noticia. Si eso te lo da un epidemiólogo, te va a decir lo que va a pasar, porque los epidemiólogos están preparados para ver los escenarios y saber qué es lo que va a pasar. O sea, depende de quién lo diga. Ahora, es una irresponsabilidad meter miedo. Porque una noticia de esa, lo primero que te dice es, bueno, en un país de 30 millones, si para esa fecha está, yo te he metido en la lista. ¿O no? ¿Qué te pasa entonces? Te va a dar 3 grandes síntomas. Síntomas depresivos, síntomas de estrés, síntomas de ansiedad. ¿Para qué necesitas COVID? Si ya tienes 3 enfermedades terribles. ¿Ah? Entonces, eso hay que saberlo manejar. Yo creo que el tema epidemiológico debe de manejarlo la gente que sabe de epidemiología, el que maneja los escenarios, el que maneja los modelos de contagio, de contaminación, ese sistema. Entonces, yo no voy a hablar bien o mal de lo que esté haciendo ningún gobierno con relación al COVID, porque cada quien hace de acuerdo a lo que le digan sus asesores. Pero si un gobierno dice, vamos a utilizar un sistema progresivo de contagio para que las personas entren en contacto con el virus y se pongan en contacto con él y vayan, como decir, vayan moliendo al virus. O sea, ¿por qué decir que lo está haciendo mal? Pero propon tú otro modelo, o propon otro modelo, pero tú no puedes estar tirando golpes y barreras y todo. Yo escucho inclusive médicos que hablan horrores de lo que yo decía, pero ¿será que mi colega no pasó por la universidad y le dieron epidemiología o se saltó la materia? Porque en epidemiología son básicos los 3 modelos de manejo para enfermedades pandémicas. Y son 3 modelos, gracias a Dios, porque si el examen duraba 20 minutos. Si hubiesen sido 80 modelos, pasamos una semana presentando exámenes. Eso hay que entenderlo, eso hay que saberlo. Uno revisa la prensa de los diferentes países y ve que en cada país hay críticas de las organizaciones de médicos, ¿verdad? De los gremios médicos, a cómo está manejando el gobierno de ese país la situación de la pandemia. En todos hay críticas a cómo el gobierno de ese determinado país maneja la pandemia. En España ni se diga. Eso es una guerra que hay todo el tiempo. O sea, entonces, sí, hoy el COVID sirve para pegar por todos lados, ¿no? Porque si el gobierno hace restricciones, lo critican. Si hace que la gente no tenga restricción, lo critican. Si vacuna, lo critican. Si no vacuna, lo critican. Entonces, hay muchas cosas que se han escapado, pero eso ha sido también culpa
eso también ha sido culpa de los medios transnacionales que le han dado un centimetraje, por decir una palabra, a la enfermedad más allá de lo que en realidad la enfermedad en un momento determinado pudiera ser. La enfermedad falta mucho por analizarla, estudiarla, va a estar mucho tiempo con nosotros, pero ya el proceso de inmunización viene en camino y definitivamente, pues en medicina básica, un proceso de inmunización es un proceso que te va a ayudar a soportar la enfermedad o a tolerarla, a manejarla. La edad, con la edad tú la manejas, pero nadie sabe qué enfermedad adicional tiene que te la puede desencadenar el virus y es mejor estar prevenido. Si así no hubiese sido, nosotros no hubiésemos tenido vacuna, por ejemplo, para la tuberculosis, para la viruela, para la lechina, para el sarampión. O sea, ¿para qué tenemos entonces las vacunas? ¿Para qué nos pusimos vacunas? Yo, personas de toda la confianza me dicen, Pedro, ¿me vacuno, sí o no? Yo le digo, yo creo que deberías de vacunarte. Yo creo que debería. Sí, pero si me afecta, si me quedo yo no sé qué y tal, y porque le han inventado a la vacuna, le han inventado 1 millón de consecuencias. Yo le digo, bueno, ¿tú qué edad tienes? Y específicamente una me dijo, oye, yo tengo 52 años. Y yo le pregunté, ¿y qué males te produjeron las vacunas que te pusieron entre los 3 meses de edad y los 2 años de vida? Bueno, ninguna vacuna me pasó nada, pero te defendió en la vida, ¿no? Sí, bueno, yo creo que debería vacunar. Porque si hace 30 años te ponían una vacuna que no tenías ni idea, ahora en el 2021, que tiene cualquier cantidad de escenarios científicos, lo mínimo que te van a poner una vacuna por lo menos va bien elaborada. A lo mejor dentro de 150 años van a venir mejor todavía, pero no lo sabemos, ni vamos a llegar ya para saberlo. Y antes los ¿Ah? padres, antes el padre de uno no estaban averiguando si se la puso el presidente tal primero, si es china, si es francesa, si era japonesa, no, nadie averiguaba eso como condición para vacunarse. Ahora la gente anda en esas pendejadas, porque no se puede llamar de otra manera, Pedro. Entonces, no, vamos a ver si es china o si es rusa o si es esta para analizar a ver si me la pongo. Vamos a decir al presidente tal todavía no se ha vacunado. No, yo no me voy a poner eso. O sea, bueno, las Sí. pendejadas de la gente. Sí, sí, definitivamente. No, y son comentarios que tú dices, estos son comentarios que no tienen ni arte ni parte, ¿no? Porque si yo te dijera, yo no me voy a poner, por ejemplo, yo particularmente yo no me pongo la vacuna de la gripe. O sea, yo la vacuna de influenza no me la pongo. Porque la vacuna de la influenza son ciento y pico de virus que tú dices, o sea, ¿para qué me voy a poner yo ciento y pico de virus en mi organismo si a final de cuentas me va la gripe, me dio gripe. O sea, yo no me voy a poner una vacuna. Y cuando tú ves el proceso de la gripe, entonces no es que te pusiste esa vacuna y duraste toda la vida con esa vacuna, sino que todos los años te ponen la misma vacuna. Le ponen 2 virus, le sacan 2, le ponen 2 virus, le sacan 2, le ponen... Entonces tú dices, es lo mismo, entonces, todos los años te estás vacunando contra una serie de virus de primos de la influenza que a lo mejor te pueden afectar, pero a lo mejor también también te puede afectar. Entonces, esa vacuna yo no la uso en lo particular, ¿no? Pero otras vacunas que sí tienen claridad, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis, yo me la pongo. Yo me la pongo, yo vi maestros míos, maestros en la cirugía, morir, chicos, porque se contagiaron en una operación con virus de la hepatitis y eso no perdona. Te contagiaste con la hepatitis y ya estás listo. O sea, 2 años y medio, 3 años, ya estás listo como cada. Entonces, esa vacuna, yo me la pongo y me la hay que ponérsela y estoy pendiente de mi vacuna. Pero hay vacunas que de verdad no las veo, no las veo necesaria ponerla. Ahora, yo creo que si tú tienes acceso a la vacuna de COVID, sea de la marca que sea, pues úsala, porque es mejor ir preparado contra COVID que no ir, que ir, como decía, en blanco, ¿no? Directamente con tu propio cuerpo a defenderte contra ese ataque criminal del COVID-19. Las vacunas, acuérdate que las vacunas son dos tipos, la hablamos, creo que fue en la segunda conversación, que tú puedes recibir una vacuna que es la defensa propiamente dicha en contra de la enfermedad.
Eso dura un tiempo en el cuerpo porque como proteína el cuerpo la va a eliminar. O puede recibir la información genética o básica para que tu organismo en contacto con ese contenido de información produzca las defensas. Esa te dura toda la vida. Cuando a ti te ponen ese contenido, te dura toda la vida. Esa fue y ha sido siempre la condición natural de las vacunas, que antes se llamaban virus vivos atenuados, virus muertos, virus no sé qué. Todo ese proceso, ¿te acuerdas del PPD, el BCG? Todo ese proceso venía de allá. Esta vacuna es completamente diferente. Las vacunas actuales para el virus son completamente diferentes, son mucho, mucho más adelantadas. Desde el punto de vista de adelanto científico, vienen muchísimo. O sea, aquí están poniendo la orden para que tu cuerpo directamente haga la defensa. A ti te ponen la vacuna y ya tu organismo comienza a producir esas defensas y te queda ahí guardada esa información. Yo no sé si tenemos tiempo para explicarte el proceso. Una cosa, sí, precisamente. Una cosa importante. Yo me pongo la vacuna hoy. Supongamos que una sola dosis. O que son dos dosis. Me pongo la primera dosis y luego pasan, creo que 30 días y me pongo la segunda. Ya desde esa segunda dosis, desde que el momento que me la coloco, ya yo estoy protegido, por decirlo de alguna manera. Te digo que sí. Y dentro de un mes vas a comenzar a leerlo en la prensa. Que no solamente estás protegido tú, sino que proteges a los que tienes al lado, porque tú no le vas a poder transmitir el virus, aunque lo tenga. Eso es un estudio que hizo la Universidad de Israel y en combinación con otras universidades, porque esas son escuelas de pensamiento y de trabajo. En este momento ya está en la revista científica. Ya la revista científica ya está saliendo esa buena noticia. Entonces, tú dentro de 21 días o un mes la vas a recibir en tus motores de búsqueda. Te dice, el hecho de haberse vacunado funciona así, 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 en las palabras que le quiera poner el redactor o el editor de la noticia. Pero tú estás adelantando, tú con esta pregunta adelantaste por lo menos 35 o 45 días de una noticia. O sea, muy buena pregunta. Sí, muy buena, una buena primicia. Eso lo puedes decir porque el hecho de vacunarse va a proteger no solamente al vacunado, sino a la gente que está alrededor del vacunado. Porque ya hay garantía de que tú al ponértela, estás eliminando el virus y lo estás eliminando desde el punto de vista de enfermedad para ti y de contagio para el otro. Eso está calientico. Yo creo que no debe tener 15 días en Java. ¿Querías explicarnos algo en especial sobre? ¿Cómo dicen? ¿Querías explicarnos algo específico sobre el tema? Sí, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque tú sabes que lo que te quiero explicar viene en un libro así, ¿ves? Un libro más o menos de este tamaño. Que se llamaba... 10 minutos. ¿Ah? 10 minutos. No, bueno, vamos a ver cómo hago. Fíjate. Vamos a imaginarnos una sala de reproducción donde hay impresoras y donde hay computadoras, ¿no? El virus cuando te contagia, él entra como que si fuese un email a tu computador, y si tú le tienes tu computador que todo lo que llegue lo reproduzca, porque tú estás en una oficina noticiosa y todo cable que te llegue, cable que imprime para leerlo y salga rápido la noticia. El virus COVID entra, se mete en la máquina y se comienza a reproducir. Y agarra tu red interna, tu red interna de distribución y se va ese email para todas las máquinas de tus empleados, para las máquinas de los amigos, los allegados. Él se va por donde se tiene que ir. Eso es lo que hace un virus de tipo MR, que es un virus mensajero. ¿Cuál es el virus mensajero? Un email, un mensaje que tú mandas. Ahora bien, cuando tú estás en contacto con ese virus, tu sistema defensivo lo agarra y dice, epa, yo no puedo dejar que este virus siga reproduciendo y gastándome papel y fastidiándome la máquina y molestando a mis empleados. Entonces tú agarras y se lo llevas al departamento técnico.
Y el departamento técnico dice, ah, este es un malware así, así, asado, ya le vamos a poner este tratamiento del antivirus y vamos a matar ese virus. Ellos agarran el virus, ese email, lo corrigen y te dan la solución, tú se lo instalaste a tu máquina y de ahí comenzaste a salir. Bueno, eso es lo que hace normalmente el virus. ¿Cuáles son las impresoras de nuestro organismo? Son unas células, unos microorganismos internos de cada célula que se llaman los ribosomas, que hay ribosomas. Imagínate tú lo adelantado que nosotros tenemos en el cuerpo. Nosotros tenemos impresoras 3D de 30S y de 60S. Y dependiendo la orden que le dé el ADN tuyo, el código genético tuyo, que cada cierta cantidad de tiempo una enzima lo agarra, lo atrapa, que se llama la DNA polimerasa, saca, abre la cadena, copia información, dice, José necesita un poquito de hormona. Entonces, esa enzima agarra y busca en tu código genético dónde están las hormonas de José. Aquí están las hormonas de José. ¿Qué hormona necesita? Él necesita la hormona H322. Busca H322, copia el modelo y se lo manda a los ribosomas. Y los ribosomas te producen y se la manda con los vasos capilares a donde tiene la hormona que funciona. Cuando tú te vacunas con una vacuna de este tipo, que es una vacuna de virus mensajero, RNA, tú no necesitas el sistema defensivo, sino que la vacuna llega y entra a la célula y se mete en el ribosoma. Y ya en el ribosoma, en ese mismo momento que entró, comenzó a producir las defensas. Y tú vas a tener tus defensas. No, que ese virus se va a meter en el código genético y me va a poner los ojos verdes o cualquier cosa que invente la gente. Eso no va a suceder. Hay un amigo en común, que me dijo en estos días, mira, yo no me voy a vacunar porque dicen que esa vacuna vuelve a la gente loca. Y yo le digo, bueno, pero es que ya tú no tienes ese problema porque ya tú estás loco. Va viendo vacunas. No, es que inventan, oye, dice que le van a poner los ojos, no sé qué cosa, que le va a cambiar el pelo, que las mujeres no van a quedar embarazadas y los hombres no van a poder embarazar más nadie. Bueno, lo cierto es que esa vacuna lleva un virus que te va a decir, imprime la defensa, pero ese mensaje no vuelve a tu código genético, porque para entrar al código genético necesita activar una enzima que se llama la polimerasa y una que se llama la ADN transcriptasa. Ese es un proceso bien bonito que va a tardar como 2 horas en leerlo. 45 minutos lo puedes ver en YouTube. Cómo se hace la replicación del código genético de la información genética. Eso depende muchísimo de lo que tú comes y por eso es que cuando tú tienes una comida mucho más sana, tú vas a durar mucho más tiempo y tiempo sano. Porque la producción, replicación, transcripción del código genético en el humano está asociado a una buena alimentación. Y eso es epigenética y se dice, ojo, se dice que parece ser que los elementos esenciales en el proceso epigenético están asociados con la soya. Ese es un dato que te doy. Eso a lo mejor dentro de 50 años alguien hará una entrevista como esta y dirán, ¿la soya es buena? No, la soya es malísima. Pero en este momento, esa es una información bien interesante. Entonces, fíjate, hay otra vacuna que la leí en unos tweets de un amigo en común, por cierto, que lo ha venido sacando. Yo creo que tú hiciste referencia a ese tweet en estos días. Lo que pasa es que no pude chequearlo antes de venir a hablar contigo. Y es la vacuna que se hace en relación a que es mucho más barata y costosa, que no es el virus mensajero, sino es la defensa propiamente dicha. Es como decir, cuando alguien lo emponzoña a una culebra, tú no le pegas la culebra en la espalda para que él haga el veneno, para que él agarre el veneno de la culebra y desarrolle, sino que tú le pones el suero antiofídico. Eso es una forma también, es una forma de vacuna que nosotros le decimos inmunidad pasiva como tal. Ese tipo de inmunidad también funciona, es válido en un proceso de emergencia y si es mucho más económica, sí la puedes usar. Y la puedes usar inclusive como método preventivo, que te la puedes poner, la puedes tomar, la puedes usar. Eso no tiene ningún tipo de... Pero si lo presenta, si este amigo en común lo presenta, entonces lo satanizan.
Porque acuérdate que nuestra sociedad no está preparada para vivir en el 2021. Nuestra sociedad no está preparada para vivir en el 2021. Nosotros todavía seguimos arrastrando ese tema de la única historia que te han contado en tu vida. Y lamentablemente, mucha gente que está alrededor nuestro no sabe que no es una sola historia que existe en el mundo, que existen millones de historias que influyen o no influyen sobre ti. Es un solo relato. Entonces con un relato te sataniza, te sataniza. A mí me pareció interesantísimo eso porque es bien económico, te puede dar una inmunidad más o menos para un año, que es bastante bueno, porque dentro de un año ya el COVID-19 va a ser un cuento más, ¿no? Y esa es la realidad. Tú te puedes poner la vacuna que viene con nombre comercial y ya eso le sube el valor, le sube el valor de costo, o te puedes poner una vacuna que sea tipo suero que te va a proteger. Mientras que esto no se convierta en un negocio para terceros, mira, yo creo que se están dando los pasos interesantes. Lo malo es cuando tú comienzas a observar que te manipulan la información y te manipulan muchas cosas y siempre el pueblo es el que paga las consecuencias y el que se adolece de esas grandes trampas en la que se monta. No sé si lo dije bastante, lo más claro posible lo de la vacuna, pero te quedó claro. A mí me quedó claro. Yo espero que Okay. a quienes nos están viendo también le haya quedado claro. Yo creo que ha sido muy didáctica tu explicación, Pedro. Muy sencilla, Sí, muy práctica, pues. no está, nos Oye, estamos acercando a verdaderamente descubrir nuestro cuerpo humano. Nos estamos acercando. Fíjate tú que toda la decía, vida, yo no sé, leía, sí, yo leía en estos días de que todo esto que ha sucedido con el virus en el mundo, que lo ha puesto patas arriba, a la larga va a traer va a ser algo muy bueno, todo lo que estamos pasando a nivel de ciencia, a nivel de descubrimientos, a nivel de tratamiento y a nivel de tecnología ligada a la medicina. Porque, bueno, los laboratorios han recibido más financiamiento, se están dedicando más a ciertos estudios y eso a la larga, bueno, va a ser beneficioso en general para la claro, humanidad. y hay que estimularlo. Al estudio hay que estimularlo y hay que leer y hay que estudiar y hay que hablar con otros grupos que hacen lo mismo que hacemos nosotros. Estar pendiente de lo que sucede en el mundo porque ahí es donde estamos aprendiendo. Y sobre todo abrir el entendimiento a muchas cosas. O sea, no todo es blanco y negro. No todo es vamos a dejarlo en manos de... No, o sea, hay que ponerle, de verdad, hay que ponerle, hay que sentarse, pensar. Una lástima que no podamos hablar hoy un poquito de política. Yo de verdad que quisiera Ya estamos los pasados, comentarios, pero, pero estamos pasados. Claro, tienes 5 minutos. Tienes cinco sí. minutos. Te voy a Bueno, leer algo. vamos a ver, pues yo voy a agarrarme 1,5 o 2 para dejarte 3 a ti. Fíjate, nosotros tenemos que ver realmente cómo están funcionando los números en nuestro país de acuerdo a las investigaciones de calle que se están haciendo. Y esos números hay que entenderlos bien. Fíjate tú que para nosotros los venezolanos, hace más o menos 2 décadas atrás, por ejemplo, una sociedad venezolana en el año 1990, 2000, su primera opción siempre en cualquier respuesta de análisis o estudio de campo que se hacía, estaba en relación a la actividad política. En esta oportunidad, la actividad política está cayendo del tercero al cuarto lugar. Eso hay que verlo. Eso hay que verlo porque hay que hablar en base a qué es lo que está pasando con un grupo donde 88 personas de cada 100 que se le pregunta no están pensando en una solución política, sino que están pensando en una solución completamente diferente. Eso lo que traduce es que nosotros tenemos, el nivel político es obvio que lo tenemos que estimular en algún momento, porque es una forma hasta el 2021 la única que conocemos para ponernos de acuerdo. O sea que nosotros tenemos que empujar también al tema político, pero no podemos descuidar ni obligar a la gente que no quiere ver a donde no quiere ver porque le vamos a fastidiar el cuello o nos vamos a fastidiar nosotros las manos. Entonces hay que tener un buen equilibrio en eso. Yo creo que
el elemento económico que está viviendo Venezuela ahorita, aunque es una tragedia, nos está enseñando muchísimo. Y en base a eso que nos está enseñando, deberíamos de conversar en algún momento sobre cuáles serían las propuestas que debemos nosotros mantener con nuestros muchachos jóvenes, los que están en proceso de estudio o los que se están formando, de cómo hacer para la Venezuela de los años 30 y de los años 40. O sea, no cometer errores que ya se cometieron. Ya nosotros sabemos que la producción no está fija, o sea, nuestras metas de producción como país no están fijas en la industria petrolera, porque con la destrucción de PDVSA, nosotros lo que nos hemos enterado es que si hubiésemos tenido la posibilidad de enfrentar nuestro proceso económico en la vía del campo, el turismo, en la industrialización o en el proceso de producción de material de venta a tercero, nos hubiese ido exactamente igual, porque fíjate tú que sin petróleo estamos tranquilos, o sea, el país sigue funcionando y la gente sigue viviendo y se sigue moviendo el proceso económico. Entonces, eso debe ser una medida importante para no comprometer el futuro del país en un préstamo internacional para estabilizar o arrancar la industria petrolera, cuando nuestro petróleo es un petróleo pesado y no es un petróleo liviano. Entonces, si se quiere utilizar el petróleo liviano, bueno, necesariamente el petróleo liviano que lo hagan las compañías que lo quieran hacer, que paguen un impuesto y que paguen lo que el Estado para ese momento considere justo para su provecho y el provecho del industrial. Pero nosotros no podemos endeudarnos en cifras como las escucho, con esas cantidades de dinero, porque es un dinero que el 64 al 65% se va a ir en estudios y en comisiones. Y cuando nosotros vamos a ver el primer dólar, pasarán por lo menos 20 años. Ahora, si nosotros sembramos caraota en nuestras tierras, si sembramos sorgo, si sembramos maíz y criamos pollo, nosotros vamos a ver, por cada 10 dólares que tú le metas a una siembra de pollo, por lo menos vamos a ver 5 dólares. Y eso sí lo vamos a ver 7 semanas después que lo metamos. O sea que No, es un momento ideal para que nos repensemos en cuanto a de qué vamos a vivir como país en los próximos años. Si seguimos este modelo rentista que hemos tenido desde la aparición del petróleo hasta ahora, o si diversificamos realmente la economía y nos hacemos menos dependientes de la renta petrolera, que ya no va a ser como era antes, porque habría que hacer, hablan de 100.000 millones de dólares para reactivar la industria petrolera. Sin embargo, por otro lado, hay una propuesta del empresariado que habla de las microrefinerías y de que quiere meterse en el negocio petrolero. Pero fíjate, a su vez, Rafael Quirós señala que el empresario venezolano no funciona o no funcionaría en el negocio petrolero porque el negocio petrolero es un negocio a largo plazo y el industrial venezolano está acostumbrado a invertir y recibir de inmediato la retribución a esa inversión. Bueno, está ahí. por eso te digo, por eso te digo que él está acostumbrado a eso, por eso te digo que el 64% se va a ir en estudios de factibilidad y asesoría, porque él monta el proyecto y se coge los 64.000 para él. Mira, en los mejores tiempos de la industria petrolera, y que no fue bien, y gracias a Dios que no fue bien, porque éramos un país que no le envidiábamos nada a nadie, para que a ti te llegara el verdadero beneficio del petróleo, tenías que tener carro. Porque nosotros nunca tuvimos un buen sistema de servicio público y de paso, cuando teníamos un servicio público que funcionaba, bastase que la asociación dijera, le vamos a subir un bolívar al pasaje y se te complicaba toda la cosa. Cuando en realidad el Estado no hizo lo que tenía que hacer en inversiones del sistema público de transporte. Y es verdad que hicieron un metro, pero lo hicieron en Caracas, en Valencia. El país no tuvo un buen sistema de aprovechamiento de la industria petrolera. ¿Quiénes la aprovecharon? Los que tenían las compañías, los que estaban montados en el negocio petrolero y que decían que parte de esa renta petrolera le llegaba al pueblo. Bueno, sí llegaba en autopistas, sí llegaba en algunos servicios, sí llegaba, pero no llegaba a todo. Por eso, cuando tú dices entonces
Nosotros tenemos petróleo, sí, tenemos petróleo pesado. ¿Tenemos un petróleo específico? Sí, tenemos un petróleo específico, un petróleo que es como el carbón, y eso hay que explotarlo. Es una lástima que el anterior presidente haya cometido errores estratégicos con relación a la definición o no definición del petróleo pesado nuestro. Pero nosotros no podemos ir a invertir un préstamo de la cantidad de cifras que sea para que nosotros los venezolanos o nuestros nietos estén recibiendo el 0,02% de dólares 10 años después, cuando tú en esta oportunidad, los que presentaron la idea se quedaron con el 64%. Eso no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que si tú eres un familiar y un industrial venezolano, pon tu capital y monta tu refinería, pero la pones tú. La pones tú, no utilices el dinero de mis hijos y de mis nietos. Porque ese dinero, cuando a alguien se le ocurre en alguna otra oportunidad volver a formar un bochinche como el que se formó ahorita con este desastre y esta sinvergüenzura, se lo van a llevar. ¿Y se están llevando el dinero de quién? ¿Del empresario? No, se lo están llevando el dinero el tuyo, el mío. Tú perdiste tus prestaciones sociales, José. Todo lo que tú trabajaste, todo lo que tú tenías, lo perdiste. Te fueron quitando ceros y ceros y ceros y ceros. Y en un momento determinado tú tenías preparada tu empresa y querías funcionar y todo lo tenías previsto. Y en más o menos 12 meses te quedaste sin ceros. Te quedaste con la vida y con las ganas de seguir trabajando. Eso no se puede repetir. Eso no se puede repetir. Eso se ve muy bien. Los maestros, ahorita los maestros salen jubilados después de 25 años de servicio y sus prestaciones de 25 años son 30 millones de bolívares. O sea que no llegan a $20. Imagínate tú. Es que eso es triste lo que nos está pasando. Pero también es triste, como te lo voy a decir de la siguiente manera. Muchas de estas personas pusieron al gobierno con el voto, aún en contra de que siempre fue, mira, es mejor malo conocido que bueno por conocer. La democracia siempre es buena, no luche contra la democracia. No, la pusieron. Ok, pusieron al comunismo, ahí está el comunismo. Ok, esta gente prefiere irse del país y mandar a sus hijos fuera del país, pero que no sacan al gobierno que pusieron. Eso tampoco se entiende. Porque dice, bueno, si el problema es que yo voté por un gobierno, este gobierno es malo, nosotros años atrás, cada 5 años cambiábamos de presidente, listo, se fue, que venga otro, y así vamos, y íbamos aprendiendo. Pero hoy por hoy eso no está sucediendo. Y no está sucediendo porque la gente no toma en conciencia de que hizo malas decisiones en su vida y todos los días suma esa mala decisión o se la tira en la espalda y dice, bueno, algún día, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero hemos perdido un país, hemos perdido todo, hemos perdido nuestra familia y lo único que nos queda es la experiencia para transmitírsela a los muchachos que vienen, porque estas generaciones son los que van a sacar de ese problema. Y eso en política te dice dos cosas. Nosotros tenemos que estar claros y hablar con la sinceridad total en el tema de salir de este problema que nosotros tenemos. Y eso tenemos que pensarlo muy bien. No hay soluciones milagrosas para salir de este problema. Y el primer paso debe empezar por reconocer, por administrar, por favorecer y volver a entregar una imagen del voto que es el único instrumento social que disponemos los que vivimos en un país organizado o en desorganización para poder tomar decisiones y exigirnos que nos lo respeten. Por eso es que estos momentos son esenciales para hablar de voto, de liderazgo y de quitarnos mucha imagen que tenemos, que creemos que se van a solventar a través de soluciones mágicas que no existen. Y eso desde el año creo que 2003, 2004, yo no recuerdo cuándo fue, que le preguntaron a un político ya fallecido venezolano que opinaba sobre la sociedad civil. Y él lo dijo así tranquilamente, la sociedad civil, ¿no? ¿Con qué se come eso? Y esa es una lección que nadie quiso aprender, José. Y es que eso no existe. La sociedad civil no es que te digan las cosas por televisión. Tú eres el responsable, tu voto es el responsable. Si tú no votas, alguien va a votar por ti. Y si el que vota por ti es malo y vota por uno que es peor, igualito vas a estar afectado. O sea, los malos no son tantos. El problema es que la gente buena no dice yo voy a asumir
la responsabilidad de votar y de votar bien. Y de votar bien. Porque no es igual que tú agarres y prepares tu votación y tu condición de por qué voy a votar. Por eso es que nosotros no vamos a ver salida hasta que no comiencen los procesos de propuestas. Nuestro país lo que necesita Es son interesante, propuestas. Pedro. Qué lástima que ya llegamos al final, nos queda un minuto nada más. Pero que es interesante porque yo soy de los que cree que en este momento el rol de la oposición, eh, en este caso la oposición que está en la Asamblea Nacional, los 20 diputados que están ahí, tiene que ser un rol propositivo, porque no pueden hacer otra cosa. O sea, 20 diputados no se pueden caer a piña todos los días con 257 diputados. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda hacer propuestas serias, responsables al país, que de solución de problemas, presentar una propuesta bien seria y ponerle en la papa caliente en la mano al gobierno nacional. Porque ¿qué otra cosa Fíjate, puedes hacer en este momento? mira, escucha esto. Tú puedes ser un solo hombre en el Congreso o en la Asamblea Nacional. Tú puedes ser uno, pero si usted está claro para qué lo pusieron ahí, lo vas a hacer bien. Si a los que elegimos no lo están haciendo bien, es porque volvimos a elegir mal. Así de sencillo. Es así, ¿No? es así. Eso es mentira que los demás te... Mira, tú puedes presentar 50 ideas. Alguna idea puede estar regular, puede estar buena, puede ser mejor que la que presentan ellos, pero tienes que luchar. Tú tienes que luchar y luchar y luchar y luchar y luchar. Y eso es el Parlamento. No importa cómo te eligieron, no importa quién te propuso. Tú no puedes llegar allá, no, tú eres de oposición y llegaste con dos pistolas. Y hay que decirlo, ¿Ah? ahorita lamentablemente es muy poco tiempo, pero es que no tenemos tiempo. Es muy poco tiempo que tienen los diputados que están actualmente, los que participaron de oposición y están en la Asamblea, tienen muy poco tiempo como para uno exigirle. Pero es que no tenemos tiempo y están invisibilizados completamente. No se ven, están tapados, no aparecen. Entonces, oye, Sí, tenemos sí, que ya, hacerlo. fíjate tú. Yo no es que, yo a veces digo, no es que no se deban, pero mira, en alguna oportunidad unos amigos míos me han dicho lo mismo. Y yo le digo, bueno, mándame los proyectos de ley que tiene, que yo te le echo una vista ahí y a lo mejor conversamos algo. Y si la cosa es sana, chicos, yo por lo menos tengo unos 3 o 4 amigos que se manejan en los medios de comunicación y que te le vamos a salir. No, no tengo ninguno. Ah, el gobierno, en una hora de tiempo comunicacional, el gobierno utiliza el 98% del tiempo en propaganda y el otro 2% se va en propaganda, porque no hay nadie que haga algo para salir. Y cuando nosotros vemos ahorita, lo único que habla es el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno. Pero el otro sector no habla. El otro sector no habla. Ahora, ¿por qué no habla? Bueno, porque a lo mejor no tiene que hablar. Porque a lo mejor le quitan los Eso sería espacios. grave. Eso sería lo más grave de todo. Ajá. Pero yo me acuerdo que tú me decías, pero Pedro, en aquellos tiempos de campaña, otros tiempos, pero estábamos en el mejor momento del chavismo. Uh -huh. ¿Y de dónde te mandaba yo suficiente material de los candidatos que yo le manejaba los espacios? De los mismos organismos comunicacionales del Estado. ¿Por Así qué? es. Porque nosotros sí teníamos un mensaje, nuestros candidatos tenían un mensaje directo, preciso, no ofensivo con respecto al gobierno. ¿Y no fue bien? Sí, sí no fue bien. Que a veces no le gustaba, bueno, a la verdad duele, a la gente no le gusta que le digan la verdad. Pero una cosa es que te digan la verdad y otra cosa es que tú andes fastidiando y haciendo bullying de las situaciones de otras personas políticas. Bueno, Yo creo que ahora sí sí se llegamos. necesita invertir. Ahora sí ¿Ah? llegamos al final, Pedro. Ahora sí llega. Muchísimas gracias. Bueno, es tu tiempo para que te despidas. No, nos despedimos simultáneamente. Quería agradecer a todos. Hoy hubo mucha participación. Lamentablemente, bueno, se nos fue el tiempo y no,
no leímos algunas preguntas que estaban por allí. Doy mis excusas, por favor, por no haber atendido las inquietudes de quienes nos están siguiendo. Pero bueno, es que a veces la dinámica de la conversación y lo interesante que se hace que el tiempo se haga corto, aunque tenemos 1 hora y 20 minutos ya aquí, Pedro. Oh, sí. Bueno, Entonces, no es no, lo no, mismo. no, nos dieron una ñapita. Lo dieron una Bueno, llamita. muchísimas Pedro, gracias, José, muchísimas gracias a muchísimas tus amigos gracias a ti, de invitados. verdad. Ojalá Muchísimas gracias. podamos en algún momento tocar otro poquito de política no tradicional. Sí, Es sí. una Sí, es política interesante. diferente. Bueno, y alguna gente que de repente se conectó a última hora dirá, bueno, pero esta gente estaba hablando de medicina y ahora está hablando de política, ¿qué es eso? Bueno, pero es que Pedro, además de ser el profesional de la medicina, científico, es también un dirigente político de hace muchos años y estoy hablando de un dirigente político en todo el sentido de la palabra. Sí, por lo menos Entonces, ¿cómo no 45 hablar? años. Sí, ¿cómo no hablar de política con Pedro? O sea, es un desperdicio no hacerlo, pues, por decirlo de Bueno, alguna manera. muchísimas noches, buenas noches y muchísimas gracias, José, que la pase chévere. Bueno, Felicitaciones por tu gracias. programa. Invita a los candidatos que ganaron a ver qué traen. No, es que uno muchas veces invita, pero no aceptan invitación. Mira, yo he No acepto, invitado, tienen, sí, sí, de hecho, están en la cola para la vacuna. debe ser eso. Está bien, Pedro, gracias. Bueno, pues, Gracias. saludos, que la pase bien. Gracias. Amigos, un placer entonces haberles llevado el espacio por el día de hoy y nos vemos mañana a las 8 de la noche, si Dios quiere, con otro importante invitado.